Me atrevo a decir que todo en la vida es un proceso. Variables de entrada, el proceso mismo y las variables de salida. Lo que queremos es que esas variables de salida, también conocidas como resultados, sean a un nivel de excelencia. Te quiero hablar en este video de cómo llevar esos resultados, esas salidas de tu proceso, desde lo personal hasta lo empresarial, hasta lo organizacional. De esa situación actual, cualquiera que sea, a esa situación deseada. Siempre con un enfoque basado en hechos y datos, objetivos, mejora continua. Desde ahí te quiero compartir esta reflexión. Estoy hablando de la metodología Six Sigma. Ya te hablé de ello en un video anterior. En el de la semana pasada te hablé de la fase de definición, cómo definir un problema, y ahora te quiero hablar de la fase de la medición. Importantísimo en todos los procesos. Se sabe ya dentro de las organizaciones que esta es una área débil. No se tiene atención, no se tiene enfoque en la medición, y eso ya es un eslabón débil que hay que reforzar en todas las organizaciones. Yo soy Miguel Villalobos. Quédate conmigo hasta el final. Te va a servir para comprender un poco más la metodología Six Sigma y cómo aplicarla a todos los procesos en tu vida y en tu organización. Hechos y datos. Tomar decisiones basado en hechos y en datos es la clave para generar resultados diferentes en los procesos, en las organizaciones. Porque los datos no te proveen de información. Los datos hay que llevarlos a un proceso de análisis utilizando herramientas estadísticas para que se pueda generar información, para que se puedan generar conclusiones en el análisis y entonces hacer los cambios en el proceso que se requieren para entonces cambiar los resultados. En la fase de medición es importante, lo he mencionado, definir bien el sistema con el que estamos midiendo la salida del proceso. Calidad, costo, entrega, principalmente como las características críticas para la satisfacción del cliente. También en la fase de medición vamos a hacer ese análisis, esa validación para medir las variables de entrada. ¿Para qué medir? Fíjate bien, si no podemos medir con precisión algo, entonces no conocemos suficiente acerca de ello. Lo he referido. Si no lo puedes expresar, medir, es que no sabes acerca de ello y entonces no se puede controlar. Al final del proceso de una metodología, de un proceso de mejora, se requiere llevar a la fase de control. Y ahí te voy a ir llevando más adelante en el siguiente video. Entonces estaremos a merced de la variación. Te voy a hablar también de este fenómeno de la variación y por lo tanto es fundamental poderlo medir, poderlo conocer, poder comprender y asegurarnos que los instrumentos, el sistema que estamos utilizando es confiable. Para poder determinar lo que quiero lograr en los resultados, necesito analizar también lo que estoy metiendo al proceso, porque aquí está la variación y entender las fuentes de variación. En esta parte de la medición, de la fase, es importante tener bien claro, bien confiable el sistema de medición. Hay variación debido a las partes que se están transformando, manufacturando, al servicio mismo. Hay variación debido al manejo del instrumento, si es una báscula, si es un termómetro, si es un vernier, si es un manómetro. El mismo instrumento tiene variación y la manera de usarlo por el operador también tiene variación. Son diferentes las fuentes de variación. Hay herramientas estadísticas, estudios de repetibilidad y reproducibilidad principalmente, que identifican cuáles son esas variaciones entre cada operador, cuál es la variación, la repetibilidad en la medición, y eso va sumándole a la variación total del proceso. En esta primera fase lo que hacemos es evaluar la eficiencia, la eficacia de ese sistema para asegurarnos que lo que está entrando y lo que está saliendo al menos es 100% confiable esa información. Porque decíamos, la información es lo que le da el poder al analista, al ingeniero, al empresario para tomar decisiones. Inteligencia, creatividad, innovación son herramientas, son competencias fundamentales para generar condiciones diferentes en los procesos, en las variables de entrada
y entonces generar resultados diferentes. Una de las herramientas muy importantes y muy básicas que se utilizan en la ingeniería de la calidad es el diagrama de Pareto, donde nos ayuda a identificar cuáles son esas variables que tienen mayor efecto, ese 80%, ese 20% de variables que tienen el 80% de efecto en ese resultado que quiero cambiar. De manera que lo podemos hacer más eficiente el trabajo. Aquí hago el diagrama, me muestra esta barra y de aquí le hago doble clic para ver qué es lo que está pasando en ese efecto. Voy por otro y voy por los que necesite. Para llegar al fondo del asunto, acuérdate que es bien importante la indagación en los procesos, el escuchar a los procesos, el observar a los procesos, y en este caso estamos hablando de información, datos convertidos en información, analizados para luego convertirlos en estrategias, en acciones que nos lleven a modificar las entradas para entonces tener el efecto que queremos en las salidas. A donde queremos llevar el resultado, el proceso a un nivel Six Sigma. Esto quiere decir que tengamos la certeza de que siempre vamos a conseguir la especificación, el resultado, lo que el cliente necesita. Es necesario hacer algunas pruebas estadísticas. Una de estas es la prueba de normalidad, para asegurarnos que los datos del proceso se comportan de manera normal y no hay situaciones especiales extraordinarias que hagan que el análisis falle. Entonces son diferentes comportamientos del proceso, todos ellos nos muestran cuál es la situación que está pasando en ese proceso con esas variables de entrada que más adelantito en la fase de análisis las vamos a trabajar. Con esto lo que quiero es que esa desviación estándar sea lo mínimo posible para que quepa al menos 6 veces entre la media y cada uno de los límites, y eso me lleva al nivel Six Sigma. ¿Qué significa Six Sigma? Es tener 99.99966 de oportunidades de conseguir la meta. A eso se refiere con un nivel Six Sigma. 3.4 defectos por millón solamente. De ahí viene esta idea, esta filosofía, esta estrategia de Six Sigma de la que te he venido hablando. Y en resumen, necesitamos asegurarnos que la información que tenemos es real. Sistema de medición, instrumentos de medición confiables. De otra manera, si metemos basura aquí, va a salir basura acá. No hay otra. Por eso es importante, lo he dicho, lo he mencionado e insisto, primero en la fase de definición y medición me aseguro que sé con certeza cuál es la situación actual y a partir de ahí ya empiezo a indagar en lo que está pasando en las entradas y en el proceso. También ya habré validado esos instrumentos, esos sistemas de medición, utilizando paretos, utilizando histogramas, utilizando gráficas, etcétera, para tenerlos a la vista y poder ver los comportamientos tanto en la entrada como en la salida. Quédate con esto, bien importante la parte de definición. En la de medición validamos nuevamente la situación actual, declaramos el problema y redefinimos el objetivo que queremos lograr en esa salida, en esa situación deseada. Yo soy Miguel Villalobos. Desde Intelios queremos compartir contigo esta información cada semana. Si te gustó, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal para que cada semana te llegue esta información que estamos preparando para ti.